Preservación alveolar, presentado por Sara Castillo para el posgrado de periodoncia, Universidad Antonio Nariño. Nuestro paciente se llama John Arboleda, ingresa a nuestra clínica de periodoncia el 19 de febrero del 2025, tiene una edad de 42 años, sexo masculino, ocupación es conductor, estado civil, es unión libre, tiene un nivel educativo de secundaria, no presenta ninguna enfermedad sistémica y no reporta toma de ningún medicamento. Su motivo de consulta era que quería arreglarse sus dientes. En la historia de afección presente, el paciente es masculino, asiste a consulta con fractura coronal a nivel del 21, dehiscencia de la raíz, presentando también restos radiculares a nivel de 15, 16 y 17. En la anamnesis tenemos que no presenta ningún antecedente personal. En los antecedentes familiares nos dice que su padre es sano y su madre es hipertensa. En los antecedentes estomacognáticos decimos que el paciente tiene una frecuencia de cepillado de 2 veces al día con una técnica de barrido utilizando cepillo y crema dental nada más. En los antecedentes odontológicos tenemos que la última visita al odontólogo fue hace un mes para realizar una endodoncia y que tiene hábitos orales como bruxismo y una alimentación mixta. En el análisis facial podemos observar que en el análisis de quintos no se encuentra ninguna asimetría, al igual que en el examen de los tercios de la cara tampoco se encuentra ninguna asimetría y su perfil es un perfil recto. Al análisis de sonrisa podemos observar que el paciente tiene una sonrisa baja, una amplitud de sonrisa de 40 milímetros y un arco de sonrisa plano. En el resultado de análisis de laboratorio podemos observar que los resultados de los estudios que se le envían al paciente se encuentran bien, no presenta ninguna modificación en ninguna ni ninguna alteración en ellos, por lo cual se va a decir que es un paciente sistémicamente sano. En el examen clínico intraoral, según el índice de placa de Sidney y Lowe modificado, podemos observar que para el primero tomado en febrero 19 del año 2025 se encontró un porcentaje del 100% de placa bacteriana. En el odontograma podemos observar que a nivel del 11 y el 21 presentamos 2 coronas que se encuentran desadaptadas. En la parte superior posterior podemos ver presencia de restos radiculares, amalgamas también desadaptadas, caries oclusales y cervicales. También podemos observar a nivel del 24 presencia de un cemento temporal. En el examen periodontal podemos observar que tenemos unas encías de color rojo con un aspecto inflamado, liso, brillante, una consistencia blanda o fluctuante, unas papilas achatadas, un margen discontinuo, exudado presente a nivel del diente 21, sangrado en estos dientes que están aquí enumerados, tiene un fenotipo periodontal delgado y sus frenillos tienen una inserción normal. Al examen periodontal podemos observar en el maxilar superior por vestibular que tenemos presencia de una única bolsa periodontal a nivel de distal del 28. En la parte palatina, también del maxilar superior, podemos observar que tenemos presencia de bolsas periodontales a nivel de la parte media y distal del 27 y la parte media y distal del 28. Tanto en la parte vestibular como en la parte palatina podemos encontrar que hay sangrado en la mayoría de dientes presentes. En la parte inferior, también en nuestro periodontograma, podemos ver que la mayoría de nuestros dientes presentan sangrado. Tenemos presente una bolsa periodontal en distal del 48 y en distal del 38 y en mesial del 42. En la parte vestibular del maxilar inferior también podemos observar que tenemos presencia de sangrados y tenemos presencia de una bolsa a nivel del 34 por mesial, y esas son las profundidades de sondaje que podemos observar en este paciente. En el análisis oclusal podemos decir que el paciente tiene una relación canina derecha clase 1, tiene una relación molar derecha que no aplica por la ausencia de sus molares, presenta en la parte izquierda una relación canina clase 1 y en la parte izquierda relación molar tampoco aplica por ausencia de su antagonista superior. En su análisis oclusal tenemos un trabajo derecho entre el 13 y 43 y entre el 12 y el 42, una balanza izquierda entre 27 y 37, un trabajo izquierdo entre 22 y 32, una balanza derecha que no presenta interferencias y una guía protusiva entre 21 y 31. No presenta desviación mandibular, no presenta dolor ni ruido articular, su dimensión vertical postural es de 95 milímetros, oclusal de 91 milímetros y el espacio libre es de 4 milímetros. En su análisis imagenológico podemos observar que hay presencia de restos radiculares en nivel de molares superiores, parte derecha. Podemos observar también que encontramos lesiones apicales en varios dientes. Podemos observar la fractura a nivel del 21. Vemos resinas desadaptadas, tratamientos de conductos defectuosos. Podemos observar también que a nivel del 26 encontramos un fragmento de lima fracturado, una amalgama desadaptada y adicional una lesión apical. En el examen tomográfico podemos observar que el paciente tiene una fractura a nivel del 21 muy marcada con un defecto de alvéolo prosexodoncia según Hammer y John clase 3, ya que como podemos evidenciar en las imágenes vemos que aparentemente la tabla vestibular se encuentra totalmente perdida. En los diagnósticos tenemos que el paciente sistémicamente es un ASA 1 dental, tiene caries a nivel del 12, del 24, del 36, del 37 y del 45. Su diagnóstico periodontal es una periodontitis grado 3, estadio A. Endodónticos tenemos periodontitis apical asintomática a nivel del 12, del 24, del 27, del 35. Oclusal tiene un desorden oclusal severo y su ATM está sana. En los pronósticos de extracción versus conservación podemos decir que es un paciente que nos arroja un mantenimiento a largo plazo favorable teniendo en cuenta su nivel periodontal y la necesidad de su tratamiento. En nuestro árbol de decisiones
que tuvimos en cuenta, pues inicialmente fue iniciar con una fase higiénica, motivación de higiene oral al paciente, dándole instrucciones de cepillado, uso de seda dental, uso de cepillos interdentales y uso de enjuague bucal. A nivel general, se toma la decisión para el diente 21 de realizar una regeneración ósea guiada, ya que este diente pues presenta una fractura coronal, tiene unos tejidos blandos afectados, los cuales vamos a necesitar esperar un tiempo de cicatrización, por lo que se decide entonces realizar la exodoncia del diente, que se realiza y se obtienen dos fragmentos, uno que será la corona y el otro la raíz. 2 semanas después de realizar la exodoncia, vamos a esperar que haya una cicatrización para que los tejidos blandos tengan una curación y podamos ir a hacer nuestra cirugía de injerto óseo y de membrana. Nuestros retos a superar en este paciente será mantener una estética, rehabilitar las zonas edéntulas, restablecer la función masticatoria, resolver la dimensión vertical, no comprometer ninguna estructura anatómica como dentario inferior o seno maxilar. Aquí podemos observar nuestra hoja de pedido de materiales firmada por el estudiante y por el docente. También aquí en esta diapositiva vemos el consentimiento de rehabilitación oral firmado por el estudiante, firmado por el paciente y por la doctora de rehabilitación. También encontramos el consentimiento quirúrgico firmado tanto por el docente como por el estudiante y el paciente. En los análisis de artículos para toma de decisiones encontramos este artículo que se llama Regeneración ósea guiada, materiales y mecanismos biológicos. Es una revisión, es un Q2, tiene un H-índice de 102. En este artículo nos dicen que la regeneración ósea guiada se utiliza habitualmente para poder hacer una colocación de implante. Se dice que para una regeneración ósea la aplicación de una membrana es ideal para evitar que los tejidos blandos no se interfieran en el proceso de osteointegración, de la regeneración o del principio o del hueso que vamos a poner en el lugar afectado. También nos habla de que los materiales como las membranas, algunas membranas tienen algunas propiedades que se van modificando con base a la necesidad de la regeneración y el defecto que presente nuestro paciente. En este artículo también nos habla del tipo de membranas que encontramos, las membranas absorbibles, como lo son las membranas colágenas o las membranas de pericardio, y también que tenemos membranas no reabsorbibles, como son las membranas de PTFE y las membranas a base de titanio o de titanio. Como ya sabemos, las membranas de colágeno pericardio serán degradadas por hidrólisis enzimática por el paciente, pero las membranas no reabsorbibles van a requerir de un segundo acto quirúrgico para poder retirar esta membrana. Usualmente este segundo acto quirúrgico se hace al momento de hacer la segunda fase, que sería la colocación de implantes, o si en algún caso llegase a estar expuesta, podría tener la necesidad de retirarse antes del tiempo requerido. En esta imagen podemos ver que el artículo nos muestra que el paciente tiene un déficit tanto horizontal como vertical. Para una futura colocación de implantes se decide hacer una regeneración ósea horizontal y pues también a su vez un poco vertical, con una técnica de utilizando una membrana de PTF con refuerzo en titanio y colocación de un halo injerto. Entonces podemos ver aquí cómo fue el resultado, y 7 meses después podemos ver cómo se puede hacer la colocación de los implantes sin ninguna complicación. En esta otra imagen podemos ver un aumento óseo vertical que se hace pues mediante una regeneración ósea guiada, donde podemos ver que se usa hueso autólogo, también combinado con partículas de un halo injerto, utilizando membranas de PTFE reforzadas con titanio y sostenidas por tornillos de osteosíntesis, como lo podemos ver. En la última parte, en la última fotografía donde vemos la radiografía, vemos ya el último proceso, donde podemos ver o evidenciar tanto la regeneración vertical y la colocación de implantes. Entonces, entre la imagen número 1, donde vemos el colapso bien marcado, y en la última imagen, donde podemos ver ya la parte con la rehabilitación, podemos ver la gran diferencia y la gran cantidad de volumen que pudimos ganar con esta técnica. Otro artículo que tomamos en cuenta para el análisis y toma de decisiones fue este, de preservación de alvéolo después de la extracción dental con hueso autólogo frente a hueso bovino desproteinizado. El objetivo de este artículo era evaluar cuál de los dos huesos tenía la mejor adaptación en el paciente. Entonces vemos que la curación del alvéolo de una extracción se caracteriza por cambios dentro del alvéolo que conduce a la formación de un nuevo tejido óseo, y a cambios fuera de la cresta alveolar que conducen a una disminución en el ancho y la altura de la cresta ósea. Recordemos que después de una exodoncia siempre va a haber una pérdida, sobre todo de la tabla vestibular, que es la tabla más delgada que puede tener o que podemos tener nosotros los seres humanos. Se considera que para preservar este alvéolo se pueda poner una cantidad de hueso necesaria para posteriormente poder hacer la colocación de un implante, que sería lo ideal para un paciente que ha tenido la pérdida de un diente y que quiere rehabilitar. Para esto también encontramos diversidad de materiales, encontramos materiales desde aloinjertos, senoinjertos, aloplásticos. Para la toma de decisión del material tenemos que tener en cuenta el paciente, el tipo de defecto, y con esto saber o podernos guiar para tomar una mejor decisión con respecto al material que vayamos a usar. En esta imagen podemos ver una preservación alveolar con una técnica donde se hizo la exodoncia, se puso, en este caso fue un injerto bovino, se cerró simplemente con un punto en X, sosteniendo también una esponja hemostática que quedó entre el hueso particulado
lavado y la sutura, y 9 meses después podemos ver cómo se pudo hacer la colocación del implante sin ningún problema. En conclusión, en este estudio se informaron los resultados de la preservación de alvéolo después de la extracción dental realizada con biomateriales versus la preservación del alvéolo realizada con hueso autólogo extraído de la rama mandibular con una fresa. Nos informaron de diferentes estadísticas y 2 técnicas que se usaron, y lo que nos dio fue que ambas técnicas nos funcionaron muy bien. Las 2 técnicas nos dieron una buena cantidad de volumen óseo con la cual se pudo hacer la cirugía de los implantes. En esta diapositiva tenemos el plan de tratamiento ideal. Entonces, una fase de urgencias no requiere el paciente es un ASA 1 en la parte sistémica. En la parte de higiene necesita indicaciones de higiene oral, uso de cepillos interdentales, seda dental y una instrumentación no quirúrgica supra y subgingival. Necesita cirugía de exoncias a nivel del 15, 16, 21 y 17. En la fase correctiva inicial necesita una regeneración ósea guiada a nivel del 21. También necesita colocación de implantes del 14, 16, 21, 26, 46 y 47. En la fase correctiva final necesitará ponerse corona sobre implante a nivel del 21, 26, 46 y 47 y una prótesis facial fija implante soportada del 14 al 16. También va a requerir hacerse mantenimiento cada 3 meses. En esta diapositiva podemos ver la hoja de plan de tratamiento firmada por el paciente, el estudiante y la docente. En los materiales de regeneración, después de haber estudiado el caso, en compañía de la docente se decidió utilizar un halo injerto de Simplant que se llama Purus, córtico caselar particulado, que pusimos en partículas de 300 a 1000 micras. Es un hueso que se va a absorber entre 5 y 6 meses, y después de este tiempo vamos a poner su implante dental. Este hueso va a ser aislado del tejido blando o sostenido por una membrana de PTFE que es Cytoplas. Esta membrana tiene una característica muy particular, que es que esta membrana puede quedar expuesta y se podrá retirar 2 o 3 semanas después del procedimiento. En la ejecución del procedimiento podemos ver que tenemos dehiscencia de los tejidos, como pueden ustedes observar en la imagen, que se ve la fractura y la separación muy marcada entre la corona y la raíz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la exoncia. Aquí podemos ver ya el alvéolo lleno de sangre, el coágulo sanguíneo. Podemos ver los 2 fragmentos que pudimos obtener, que es la raíz y la corona. En estas imágenes podemos ver que ya es la cicatrización del paciente 3 semanas después, donde para que el paciente estuviera tranquilo con su estética decidimos mantenerlo con una placa de Hawley para sostener el diente faltante, y también podemos observar que a pesar de la exoncia el tejido sigue estando con dehiscencia, no se unió en este lado, por lo cual se decide hacer una resutura. En esta imagen podemos ver cómo entonces resuturamos el tejido haciendo un corte entre pared y pared para poder unirlo nuevamente. En la imagen de la derecha ya podemos observar cómo nos queda después de 2 semanas, donde ya vamos a iniciar como tal nuestro proceso de regeneración. En estas imágenes podemos observar que levantamos un colgajo a espesor total con 2 relajantes, donde podemos ver que evidentemente no tenemos nada de tabla vestibular. Entonces aquí empezamos a preparar nuestro tejido, hacemos corticotomías. Aquí vemos ya en esta imagen unas corticotomías más marcadas, más pequeñas, y la colocación del material de regeneración, que es el hueso Purus, con la membrana de PTFE, que ya está totalmente fijada por la parte palatina, como podemos ver en esta imagen, y esta membrana se va a sostener o se va a suturar del periódico. Y como podemos ver en la última imagen, ya tenemos el tejido totalmente cerrado. Como podemos evidenciar, el tejido confronta perfectamente, la membrana no queda expuesta a absolutamente nada. Tomamos puntos simples, reforzamos puntos simples y el paciente sale de nuestra consulta de esta forma. Resultado de seguimiento. Como podemos ver en esta imagen, pues el paciente sí asiste a control a los 8 días, donde nosotros podemos observar con la doctora que tiene una perfecta cicatrización. El paciente no tenía dehiscencia de tejido, la membrana no se había expuesto a la semana. A las 2 semanas le pedimos al paciente que regrese a consulta para poder hacer su control, y él no nos dice que no cuenta con el tiempo, no puede asistir. Entonces asiste a la 3ª semana ya en estas condiciones. El paciente nos cuenta que él, en el afán de verse nuevamente su diente, se ha puesto la placa de Hawley con la que la tenemos temporalizado y ha hecho esta dehiscencia. Entonces el paciente asiste así como lo vemos en esta fotografía. En esta imagen observamos al paciente 4 semanas después y se toma la decisión de retirar la membrana. Aquí podemos ver ya la membrana, como se ve al momento de retirar, y podemos observar en la fotografía de la derecha cómo se ve ya la parte que está con la regeneración ósea cubierta ya de epitelio, de tejido epitelial. Y aquí tomamos la decisión de usar un material que se llama Mucoflow, que es una resina que se usa para ayudar a la recuperación de tejidos blandos. Entonces el fabricante y la casa comercial nos dice que este tipo de caso es un caso viable para el uso de esta resina. Entonces, como podemos ver en la imagen de la derecha, pues el resultado final después de lavar y retirar la membrana, y en la otra imagen podemos observar la resina Mucoflow ya puesta. Así es como acaba de terminar nuestro caso, y vamos a esperar entonces cicatrización nuevamente una semana para poder seguir haciendo el seguimiento. Entonces, en conclusión de toda nuestra presentación, podemos decir que la regeneración ósea es un procedimiento de gran predictibilidad, siempre y cuando se tenga ayuda del paciente, ya que la higiene y los cuidados postoperatorios son muy claves en este proceso. Si nuestro paciente no es un paciente colaborador, vamos a tener posibilidades de un fracaso. Tenemos que ser muy claros con nuestro paciente y explicar muy bien que el trabajo no solamente depende del doctor o de la persona que está haciendo el procedimiento quirúrgico, sino que gran parte tiene que ver de los cuidados del paciente. Tengo acá las bibliografías en esta última diapositiva, y muchas gracias por su atención.